más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que, de un tiempo a esta parte, han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. El castillo de San Luis es uno de los elementos patrimoniales más destacados de Estepona en la actualidad. Los restos que hoy se conservan de lo que un día fue fortaleza musulmana y después baluarte defensivo castellano parecen mudos testigos de un pasado centenario, pero la realidad es bien distinta. Excavaciones arqueológicas y estudios historiográficos sobre esta construcción no han dejado de arrojar luz sobre su dilatada historia. Hoy en Huellas de la historia de Estepona conoceremos los distintos episodios en la vida del castillo de San Luis y, por extensión, de la Estepona castellana. El punto de partida será a mediados del siglo XIV, cuando, tras la conquista por parte del rey Enrique IV de las tierras esteponeras, comienzan a darse pasos hacia la refundación del enclave, que correrá paralela a la reconstrucción de la fortaleza. Construido entre 1575 y 1588, el castillo de San Luis extenderá su vida útil durante cerca de 2 siglos y medio, hasta la presencia francesa en Estepona entre 1810 y 1812, cuando se produce su voladura definitiva. Solo quedará en pie una parte, la que durante años permaneció agregada a la Casa Cañada y todavía hoy alza su figura en el corazón del casco histórico. En los próximos minutos será de nuevo el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro quien nos guiará en este viaje que cada semana hacemos a nuestro pasado en Huellas de la historia de Estepona.
Hola amigos, comenzamos este programa justo donde pusimos el punto final en el anterior, en la llegada de los castellanos a Estepona. Después de 500 años de Istibuna musulmana, en 1456, Enrique IV, el rey Enrique IV, al frente de sus tropas, conquista Estepona. Se trata de una conquista entre comillas pacífica, ya que las tropas castellanas, con el rey Enrique IV a la cabeza, cuando llegan a Estepona la encuentran vacía. Sus habitantes habían huido ante el incendio previo de Benalmádena al paso de las tropas castellanas. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con estos últimos pobladores de la Istibuna musulmana. Muy posiblemente, aunque no está en ninguna documentación inscrita, muy posiblemente se irían a poblaciones cercanas que todavía estaban bajo el dominio musulmán, como por ejemplo Casares o Marbella. Uno de los nobles que acompañaban al rey Enrique IV, el marqués de Villena, le pidió que le cediera la villa, a lo que el monarca accedió, con lo cual a partir de entonces Estepona pasó a ser de la jurisdicción de este marqués, del marqués de Villena. Este intentó repoblarla e incluso consiguió que el Enrique IV firmara un privilegio que se denomina privilegio de homicianos, según el cual se le perdonaban los delitos a quien hubiera cometido este delito tan grave de asesinato en cualquier lugar del reino. En virtud de este privilegio, algunos nobles, algunos señores del País Vasco que participaron en una guerra de bandería con numerosas muertes, se vinieron a repoblar Estepona para acogerse a este privilegio y que les fueran perdonados sus asesinatos. Este documento, el privilegio de homiciano, fue estudiado por Adelina Romero, una profesora de la Universidad de Granada, que hace un estudio completo del documento, tanto desde el punto de vista formal del documento, sus sellos, etcétera, como del contenido y de lo que supuso para una villa como Estepona recién conquistada contar con este privilegio que se le concedía a muy pocas villas. Muy posiblemente esta presencia de estos señores vascos, de estos nobles vascos en Estepona entre 1456 y 1460 es la que responda a la presencia de un río llamado Estepona en un pueblecito vasco, Baquio, justo al lado de Bermeo, un río que desemboca justo en el mismo casco urbano de Baquio y que etimológicamente no se ha podido descifrar su significado. Muy posiblemente sea debido a que algunos de estos señores que estuvieron en Estepona, al volver al País Vasco, dieran nombre al caserío y al río. A pesar de los esfuerzos realizados por el marqués de Villena para la repoblación de la villa, esta era una empresa muy dificultosa, ya que Estepona se hallaba totalmente rodeada de territorio musulmán. Casares, Marbella, etcétera, todavía estaban en manos musulmanas. El aprovisionamiento de la villa era muy difícil, se hacía por mar, por medio de barcos, y muchos de estos barcos con víveres eran capturados, con lo cual los pobladores de Estepona, los repobladores de Estepona, llegaron incluso a pasar hambre ante la falta de víveres. En 1460 el marqués de Villena se rinde y cede la villa al concejo de Jerez. El concejo de Jerez ve también que hay muchas dificultades para la repoblación, prácticamente es imposible sin una enorme inversión y finalmente el rey Enrique IV, ante toda esta problemática, decide destruir la villa y ordena al concejo de Jerez que a su costa derribe, y además enumera en su carta que derribe torres, cerca, adarve, villa, lo derriba y lo ponga por el suelo. Acción que ejecuta el concejo de Jerez con una cuadrilla bastante numerosa que manda a tal efecto. Toda esta documentación que está en el archivo de Jerez fue estudiada por el investigador Teo Rojo en el segundo volumen de su historia de Estepona, siendo el primero que consiguió acceder a esta documentación de Jerez. A partir de 1460, Estepona se convierte en un campo de ruinas totalmente deshabitado. En 1485 se produce la conquista castellana de Marbella, con lo cual el antiguo territorio de Istibuna pasa a Marbella. Poco tiempo después, hacia 1502, principio del siglo XVI, los reyes católicos reorganizan toda la zona costera y se dan cuenta que hay una zona que podría venir bien a sus intereses que estuviera poblada, pero no lo está, que es Estepona. Con lo cual deciden reconstruir las murallas y repoblarlas, lo que le encargan a su secretario Fernando de Zafra,
en una cédula emitida en mayo de 1502. A raíz de esta orden real se reconstruye las murallas de Estepona, pero no todas las murallas, solamente ese rectángulo que describíamos en programas anteriores, que correspondería a las actuales calles Villa, Santa Ana, Caravaca y Plaza Augusto Suárez de Figueroa, lo que había sido la antigua alcazaba musulmana, la antigua alcazaba de la Istibuna musulmana. No podemos olvidar que en 1501 se había producido una importante revuelta morisca en Sierra Bermeja, donde se produjo la famosa muerte de Alonso Aguilar, el hermano del gran capitán, señor de Priego. Era una zona que interesaba mucho a la corona repoblar. Entre 1503 y 1504 se reconstruye la fortaleza, los muros de la fortaleza, y se reparten 30 solares para que vinieran 30 familias a repoblar Estepona. Por diversas vicisitudes de esta repoblación no es inmediata y no es hasta 1514 cuando podemos considerar que ya hay 30 familias que a partir de entonces viven de manera estable en Estepona. Esta naciente Estepona cristiana tiene varios problemas graves, dos de ellos muy graves. Uno de ellos es que ese recinto amurallado es muy pequeño, tiene dentro 30 solares para 30 familias, pero en el momento en el que esta repoblación tuviera éxito, se quedaba muy pequeño y sin posibilidades de expansión. Y otro segundo problema, no menos grave que el primero, es que esas murallas siguen un trazado islámico, es un proyecto muy antiguo y no está adaptado a las corrientes que en esa época corrían en la poliorcética, en el arte de construir fortificaciones. En ese momento empieza a tener mucha importancia la artillería pirobalística, la impulsada por pólvora, y empiezan también en ese momento a montarse cañones sobre barcos, con lo cual la fortaleza de Estepona está doblemente expuesta a esos posibles asedios con cañones, tanto desde la tierra como desde el mar, mientras que sus torres y murallas no están preparadas para tener cañones desde los cuales repeler esas posibles agresiones. En varias ocasiones se pone de relieve esta inadecuación de las murallas de Estepona, como por ejemplo en 1545, cuando una armada turca al mando de Ali Ahmed desembarca en Estepona, intenta conquistarla y se celebra la famosa batalla de Salavieja, justo al lado de la playa del Cristo. O por ejemplo en los interminables pleitos que comienzan a partir de mediados del siglo, de 1554 aproximadamente, cuando Estepona intenta emanciparse, liberarse de la jurisdicción de Marbella. Decimos que son interminables pleitos porque duran varios siglos. En esos pleitos Marbella constantemente aduce, para no permitir que liberara a Estepona de su jurisdicción, que sus murallas son muy malas, que es muy pequeña, que no puede tener más vecinos porque no caben y no es posible que se establezcan vecinos fuera de las murallas, porque serían rápidamente secuestrados por los turcos o los berberiscos que constantemente hacen desembarco, etc. Aunque los esteponeros solicitan en numerosas ocasiones que se les permita acrecentar la fortaleza para que puedan venir nuevos vecinos, incluso pagando esas obras a su costa, pagando la villa de Estepona, esto no se produce, y entre 1568 y 1570 tiene lugar una nueva revuelta morisca en Sierra Bermeja, muy grave, y muy posiblemente este es el acontecimiento que produce el efecto que deseaban los esteponeros, el que se inicien las obras para la fortificación de Estepona. Hay un personaje clave en estas obras de nueva fortificación en Estepona, de ampliación del recinto fortificado en Estepona, que es Juan Ambrosio Malgrá o Malgar, dependiendo del documento histórico que consultemos, que era maestro mayor de fortificaciones del Reino de Granada y que viene a la zona de Estepona en esta época, entre los años 1570 y 1575, para las obras de una serie de torres almenaras que se erigen en estos momentos, que son las torres de Arroyo Vaquero, Sala la Vieja, Padrón, Belerín y Saladillo.
este señor, que era responsable de todas estas obras, viene por aquí y, aunque no conocemos el documento ni el proyecto concreto, es el que se encarga de que den inicio a las obras del Castillo de San Luis. Hay un proyecto mucho más ambicioso que no llega a realizarse, que es una fortaleza que propusieron los esteponeros construir al norte del actual ayuntamiento, pegado a la fortificación antigua, un proyecto de Villanueva de Estepona, que pretendían que tuviera 32 nuevos solares, que añadir a los 30 ya existentes, solares que edificarían los vecinos de Estepona, muralla que también sería costeada por ellos, y lo único que pedían al rey, a las autoridades reales, es que construyeran 2 grandes torres para defender toda esa obra y unir todos los paños de murallas que lo hubieran construido los esteponeros. Juan Ambrosio Malgar retoma este proyecto. Conocemos el plano dibujado por el mismo Malgar, donde se observa esta obra que no llegó a realizarse, con estos 32 solares rodeados por una fuerte muralla con 2 grandes torres baluarte en los laterales, además un plano hecho a tinta en diversos colores, indicando las distintas partes de lo que se proyectaba realizar y lo que estaba ya realizado, e incluso este ingeniero militar, Juan Ambrosio Malgar, que, como decíamos, era maestro mayor de fortificaciones del Reino de Granada, propone otro proyecto, del cual también contamos con un magnífico plano, en el cual aumentaba a 42 el número de solares que se podían construir dentro de esta cerca, sufragada por los vecinos de Estepona, y con unas grandes torres baluarte, muy a la moda de la poliorcética, del arte de la fortificación de mediados del siglo XVI, que esas dos grandes baluartes cañoneros los construiría el rey, la hacienda real. Proyecto este, que, como decíamos, teníamos también otro plano muy parecido al anterior, pero también muy detallado, hecho también a colores, a tinta, pero repetimos que ninguno de estos 2 proyectos llegaron a realizarse, estos 2 proyectos de Juan Ambrosio Malgar. Desconocemos tanto el proyecto original como la fecha en que dan comienzo las obras del Castillo de San Luis, pero lo que sí es seguro es que en 1575 Juan Ambrosio Malgar representa en sus planos las obras ya iniciadas en un color morado. En esas obras se ve perfectamente cómo hay 2 muros en morado y 2 casamatas, 2 baluartes a los lados. Por lo menos sabemos que ese es el estado de las obras en 1575, que se acaban definitivamente en 1568, según sabemos por el entonces alcaide de la villa. Básicamente, el Castillo de San Luis constituye un añadido al castillo medieval, un añadido a partir del muro sur de este castillo, el muro que describíamos en anteriores programas, en el que había una gran puerta. Pues a este muro sur del castillo, que presentaba una cara totalmente recta ante el fondeadero de la playa de la Rada, se le añade un castillo, una fortificación, que consiste sobre todo en 2 muros paralelos a los muros laterales de la antigua fortificación islámica y otros 2 que se unen en ángulo de 120 grados. En la unión de ambos muros hay sendos baluartes, sendas casamatas artilleras, las que se denominan en los planos de la época de Poniente y de Levante, uno situado al oeste y otro al este, y otro gran baluarte central justo donde se unen esos 2 muros en ángulo. Este baluarte es el baluarte central. Estos muros son típicos de la fortificación renacentista. Todas las fortificaciones del Castillo San Luis son muros muy anchos, muros que se construyen en talud, con unas torres, con unos baluartes que no buscan la altura como la obra islámica, como los castillos más antiguos. Lo que buscan es ser muy robustas, ya que van a soportar cañones, ya van a soportar baterías de cañones, son más bajas que los muros medievales, que la fortificación medieval a la que se adosan, y como decíamos, lo que prima es la robustez, más que la altura, más que la elegancia, prima una cuestión
puramente funcional. Y además siempre se procura que, en este caso ante el fondeadero de la Rada, que es donde suponía que podía venir el peligro en forma de barcos con artillería montada, presenta siempre ángulos rectos sobre todo y muros en talud, muros con unos desplomes, con unos taludes bastante importantes. En 1588, el nuevo alcaide Juan de Palomares ya es alcaide tanto de la villa como de la fortaleza del castillo de San Luis. Después de varios alcaides que durante todo el siglo XVI habían sido alcaides de la villa, entre los cuales se cuentan la saga de los Berrios, la familia de los Berrios, que fue una saga muy importante de alcaides de la villa de Estepona, este nuevo alcaide, Juan de Palomares, por fin puede decirse alcaide de la villa y el castillo de San Luis. En 1588, como decíamos, emite un informe, eleva un informe, en el que pone de relieve que se han acabado ya las obras definitivamente del castillo de San Luis, y este informe lo acompaña de un plano. Este plano, muy detallado, en él pueden observarse una serie de dependencias interiores de la que consta este castillo, aparte de las murallas y los baluartes. A partir de estos momentos, todas las funciones militares de la villa se concentran en el castillo de San Luis, con lo cual se inicia un proceso que en los 2 o 3 siglos siguientes supondrá el derribo definitivo del resto de las murallas que no pertenecen al castillo de San Luis. De todas formas, al igual que ocurrió a principios del siglo XVI con las cercas, el castillo de San Luis nace con una serie de defectos, de graves defectos que lastran su futuro. Hay algunos de esos defectos que son de diseño, como por ejemplo que el baluarte central no está proyectado hacia el exterior, con lo cual no ofrece defensa de los laterales del castillo de San Luis, o por ejemplo defectos constructivos que hicieron que hubiera graves reparaciones que hacer en los años y los siglos siguientes. Pero sobre todo el principal problema con el que nace el castillo de San Luis es que no se le dota de artillería. Un castillo cuyo fin principal es recibir una serie de baterías de cañones que defendieran el fondeadero de la Rada y la villa de Estepona, pues según su alcaide en 1588 tiene una sola pieza de artillería pequeña, sin pólvora, y que además tiene toda la madera de la caja donde se asienta el cañón totalmente podrida. Situación que en 1616 vuelve a reiterarse en un nuevo informe. Realmente una fortificación cañonera que no tiene cañones no sirve absolutamente para nada. Hacia 1634 o 35, el cartógrafo portugués Pedro de Teixeira, al servicio de Felipe II, realiza una obra fundamental, que es una descripción de todos los puertos de la península ibérica. Entre estos puertos está el puerto de Estepona. De esta obra procede el famoso grabado de Pedro de Teixeira, en el que se representa la playa, el fondeadero de la Rada, con una serie de barcos varados en la orilla. Se representa todo el trasfondo de Estepona con Sierra Bermeja, 2 ríos en los laterales, Guadalhón por un lado y el Padrón el otro, con sendas torres almeral, la torre de Sala la Vieja y la torre del Padrón, y en el centro la villa de Estepona. En lo que a nosotros nos interesa, aparte de la villa de Estepona, que se representa con esos 30 primeros solares dentro, encerrados por esa fortificación primero islámica, luego recuperada por los castellanos, pero justo al sur se observa perfectamente cómo está el castillo de San Luis, con unas murallas algo más bajas y que presentan hacia el mar una serie de puntas, una serie de salientes que son característicos, como decíamos, de la fortificación renacentista. También es muy importante en este grabado que se observa perfectamente cómo hay una serie de viviendas, de casas que se han construido fuera de las murallas, en toda la zona de las actuales calles Chorro, Mondéjar, Genalbocil, José Álvarez de la Vega. Este arrabal, este barrio extramuros documentado por Pedro de Teixeira en su grabado, pone de relieve que hubiera sido muy necesario ejecutar ese proyecto de Villa Nueva, esa ampliación que llegó a proyectar incluso Malgar en 1575 y que hubiera acogido dentro de una serie de murallas toda esta población, esta creciente población de Estepona, que durante los siglos XVII y XVIII creció sin muralla que la defendiera, ocasionando numerosos peligros, como tendremos ocasión de ver más tarde.
Unos 50 años después, en 1680, tuvo lugar el famoso terremoto de Málaga, que se denominó así por los grandes daños que provocó en la capital malagueña. Terremoto de Málaga afectó gravemente al castillo de San Luis, por lo que poco después hubo de ser reparado con un impuesto que se impuso a las cargas de pasas, que era una producción muy importante en esta época, finales del siglo XVII. Se impuso un real de impuesto a cada carga de pasa que salía de Estepona para sufragar los gastos de reparación de la fortaleza por este famoso terremoto de 1680. Poco tiempo después, en 1704, se produce un acontecimiento histórico muy importante que supone grandes cambios para la zona de Estepona, que es la toma de Gibraltar por parte de una escuadra anglo-holandesa. A partir de entonces, Estepona, por su cercanía a Gibraltar y al estrecho, desarrolla un papel muy importante en todo el contexto de las batallas navales que se desarrollan en toda la zona. Y en el contexto de estas batallas entre las escuadras española y francesa, que eran aliadas, y la anglo-holandesa, en la playa de la Rada hay varios cañoneos entre barcos. Hay también barcos anglo-holandeses que cañonean la villa. Desde el castillo de San Luis se llega incluso a hundir algún barco inglés, e incluso se producen varios hundimientos de galeones importantes, entre los que destaca el María Magdalena, justo en la misma playa de la Rada. En 1731 se traza un dibujo muy detallado del castillo de San Luis, que conocemos gracias a una copia que hace a principios del siglo XIX Nicolás Garrido, que es un ingeniero militar. En este plano se observa perfectamente, además con un detalle muy preciso, todas las partes que componen el castillo. Se observa hasta perfectamente dibujado el pozo que había en el patio de armas, se observan perfectamente los dos baluartes de poniente, de levante, el baluarte central que conforma la punta más adelantada del castillo de San Luis, y en este plano se observa también perfectamente cómo en ese gran plaza de armas queda un gran espacio libre, que es donde se desarrollarían todas las paradas militares y las reuniones de la tropa. En un informe de 1739 se pone de relieve esta carencia del castillo, que viene lastrando sus funciones desde el principio. De 6 cañones existentes, solamente 2 estaban operativos, hecho que cobra especial gravedad cuando el 24 de septiembre de 1745 4 barcos ingleses bombardean Estepona durante todo un día. Uno de los 2 cañones que funcionaban revienta, decapitando al mismo alcaide de la fortaleza, lo que pone de relieve que no solamente había pocos cañones, sino que de los pocos que había, de los 2 que había, uno de ellos está en tan mal estado que revienta. Conocemos 2 planos de mediados del siglo XVIII, hacia 1750, en los que se representan tanto la villa como el castillo de San Luis. En uno de ellos, muy sumario, con un objetivo puramente militar, nos interesan sobre todo que se representan las murallas de la villa ya totalmente destruidas, totalmente en desuso. Y el otro plano, mucho más detallado, no presenta ninguna novedad con respecto a los que ya conocíamos, pero sí hay un detalle muy importante, y es que al sur del castillo de San Luis, en toda la franja que hoy ocuparían las manzanas de vivienda entre las calles Castillo y Real, vemos que empiezan a construirse casas. Esas casas, que en un principio se llamarían Banda del Mar, dificultan gravemente la efectividad del castillo, porque cualquier tiro, cualquier batalla que se entablara con algún barco desde el fondadero de la Rada tendría en medio ese obstáculo que suponen todas esas viviendas que se van construyendo. A los defectos estructurales y de dotación cañonera del castillo se suman en 1755 los efectos del terremoto de Lisboa, un terremoto que en Estepona supuso, por ejemplo, los graves daños en la entonces iglesia de los Remedios o en algunas casas de la villa. En el castillo
hubo graves desperfectos y, por lo que dicen los documentos, se abrieron varias brechas en la muralla del castillo de San Luis, además de caerse parte del paso de ronda, del sitio por el que los soldados pasaban para hacer la ronda y que les permitía observar todo el perímetro exterior del castillo. Poco tiempo después, Bucarelli, un ingeniero, hace un informe en 1762 en el que vuelve a poner de relieve una vez más la falta de cañones por un lado y los graves defectos constructivos del castillo por otro. En 1773 se reparan todos esos desperfectos que había ocasionado el terremoto de Lisboa en 1755 y se produce un cambio estructural importante en el castillo de San Luis. Una parte del castillo, el paño de muralla que va entre el baluarte central y el baluarte de poniente, se suplementa al norte con otro muro paralelo y entre esos dos muros y los dos baluartes se rellena completamente de tierra, con lo cual se crea una plataforma elevada que constituye la base de una batería, una nueva batería de cañones. A partir de entonces tendremos dentro del castillo de San Luis una parte que se pasará a denominarse batería nueva, como dicen algunos documentos. Esta batería nueva, que es una parte, como decíamos, del castillo de San Luis, como se puede ver, está rellena de tierra justo hasta arriba, proporcionando un espacio elevado de al menos 7 metros sobre el resto del castillo y de la villa, y sobre esta superficie se colocaría una batería de cañones. Para ello para esta nueva batería se reaprovechan muros ya existentes del castillo de San Luis, como los de esta parte, que todavía conservan los estribos del antiguo paso de ronda, y se construye un muro completamente nuevo al norte, que es este muro de aquí, de nuestra izquierda, al que se le hacen una serie de estribos, que toda esta información, tanto los estribos del muro nuevo como el paso de ronda del muro original del siglo XVI y todo las partes que componían esta batería nueva del castillo de San Luis, se observan perfectamente en un plano que copia Nicolás Garrido y del que disponemos. Es un plano en el que se ve tanto la planta de la batería, con una serie de reparaciones que se le hicieron, como un alzado, una sección de esta batería en la que se observan perfectamente ambos muros, el original del siglo XVI y el nuevo de principios del siglo XIX, con ese relleno de tierra que ha sobrevivido hasta nuestros días. A partir de entonces, las vicisitudes por las que pasó el castillo de San Luis fueron muy diversas, pero todas fueron negativas para esta construcción. Hacia 1812, los franceses en retirada dinamitan tanto la batería nueva como el resto del castillo de San Luis, y durante todo el siglo XIX las noticias que nos llegan son de la ruina progresiva de todas las partes, tanto del castillo como de la batería. A principios del siglo XX, el Ayuntamiento de Estepona subasta lo poco que quedaba del castillo de San Luis, y una de las partes que se subastan es justo la Casa Cañada, la actual Plaza Cañada, donde a principios del siglo XX se construye una nueva casa. En las escrituras y en la documentación de esta nueva casa, de esta Casa Cañada, que se derribó en el año 1992, consta como parte de esta casa un patio elevado con un mirador. Este mirador estaba emplazado en la batería nueva del castillo de San Luis, que es lo único que sobrevive a partir de 1900-1907, es la única parte que sobrevive del castillo de San Luis. Tenemos algunas fotografías antiguas en las que se observa perfectamente este mirador que se construyó justo en la zona donde ahora estamos, sobre los restos del castillo de San Luis. Incluso se describe en la documentación de esta casa. En 1922, por ejemplo, hay un documento oficial en el que se dice que pertenece a la Casa Cañada, los restos del antiguo castillo, con un mirador desde el que se observa buena parte de la población. Efectivamente, antes de que se hicieran todos los bloques que nos rodean, la visión desde aquí de toda la villa era total y absoluta. Durante todo el siglo XX, toda esta superficie, una vez perdido el uso militar, integrado dentro de la Casa Cañada, prácticamente eso, como patio, como un desahogo de la vivienda, se utiliza para la torre mirador. Hay un pequeño huertecito, hay una cochinera, hay tendederos de ropa, hay incluso algunas pilas de lavar,
todo eso se está utilizando mientras que está habitada la Casa Cañada. Cuando la Casa Cañada se abandona, pasa a ser, tiene distintos usos, es bar, incluso llega a ser sede del archivo municipal durante el principio de los años 90. Finalmente se derriba, como decíamos, en 1992, el castillo vuelve otra vez a quedar aislado y en la actualidad permanece todavía con el relleno de tierra que se aportó a principios del siglo XIX, que en un proyecto que está redactado y que está dando sus primeros pasos, se va a retirar la tierra, creando un espacio cultural con el nivel del suelo justo a la misma cota de la Casa Cañada, de la Plaza Cañada. Durante los más de 4 siglos de funcionamiento del Castillo de San Luis, constituye la pieza central, la pieza fundamental en la defensa de Estepona y de toda su costa. Otra pieza importantísima en esa defensa de la costa la constituyen las Torres Almenaras. Torres Almenaras que serán objeto del siguiente programa. Al amparo de los muros de San Luis, hoy recuperados para nuestra ciudad, abiertos en plaza, a disfrute de todos los ciudadanos, la ciudad se fundó y creció desde este núcleo fortificado. Hoy el Ayuntamiento, preservando el valor cultural del propio inmueble, lucha para su recuperación y para que quede como testigo del patrimonio de todos los ciudadanos. Durante los trabajos de remodelación de la calle Villa en Estepona, en un nivel del siglo XVI apareció un fragmento singular de cerámica. Se trata de un fragmento de una jarra tipo Bellarmina. Este tipo de cerámica tiene una característica fundamental, que es que durante su cocción le aportan, en el punto más alto de la cocción, le aportan sal, lo que le confiere un brillo y una dureza específica que le diferencia de los distintos tipos de cerámica. El fragmento recuperado, que ahora está en los fondos del Museo Arqueológico de Estepona, es parte del cuello de la jarra y presenta la figura del hombre barbado. Este tipo de cerámica es muy típico de la zona de Alemania, de la zona del Rin. Esta figura barbada, la historiografía inglesa la atribuye a un cardenal católico llamado Bellarmina. Este tipo de cerámica tan singular y exótica apenas tiene presencia en los museos de Andalucía. El ejemplo más cercano puede ser quizá el del Museo de Jerez, que cuenta con una jarra completa de similares características. El viajero que tenga por costumbre programar sus visitas en torno al conocimiento de la historia encontrará en Vélez Málaga una justificación perfecta a este leitmotiv. Para poner en valor su extensa riqueza patrimonial que abarca desde la prehistoria hasta casi la actualidad, recientemente se ha inaugurado un nuevo espacio expositivo, el Museo de la Ciudad de Vélez Málaga. Hoy dedicaremos los próximos minutos a conocerlo,
acompañados por su director, el arqueólogo Emilio Martín Córdoba y la concejala de Cultura y Patrimonio, Cintia García. Esta última fue la encargada de introducirnos en el conocimiento de este espectacular museo. Con este edificio restaurado y rehabilitado, el antiguo Hospital San Juan de Dios, podrán conocer de primera mano los visitantes que vengan a vernos la historia desde la prehistoria hasta el mundo actual, no solamente del municipio, sino de la comarca de la Axarquía y de todos los municipios que en ella hay. Entonces solamente me queda invitar a todos los vecinos de Estepona a que se pasen por aquí, que se pasen por Vélez Málaga. El recorrido por el pasado de Vélez Málaga arranca en la prehistoria, en salas donde, como en el resto del museo, se combinan con acierto los restos arqueológicos expuestos con unos paneles donde se contextualizan histórica y geográficamente estas piezas. Vemos los restos más antiguos vinculados a hombres heidelbergensis o Homo erectus con bifaces, chopper o chopiento, y después dos vitrinas especialmente vinculadas al musteriense, hombre neandertal, y al cromañón o el hombre moderno, anatómicamente moderno. Es un museo muy didáctico porque las ilustraciones se asocian justamente a paisajes de la Axarquía y se desarrollan los grupos humanos característicos. Aquí nos encontramos industria fundamental del musteriense, del neandertal, punta musteriense, etc. y reproducciones del hombre de zafarraya, que es uno de los elementos más destacados del Paleolítico medio de la Axarquía. El espacio dedicado a los fenicios es uno de los principales atractivos del MUVEL. Vélez Málaga y su costa han sido y son una de las regiones de asentamiento fenicio-púnico mejor conocidas y estudiadas por los especialistas. Esta sala tiene una vinculación especial para nosotros y iniciamos la visita del museo de esta sala con el Instituto Arqueológico Alemán, que en 1964 empieza las primeras excavaciones científicas y la que permite reorientar y reconocer el mundo fenicio. Después hacemos un recorrido de quién la ciudad, la metrópoli que organizó estas colonias en todo el submediterráneo, y después subdividimos la visita viendo quién es la ciudad más importante que vertebraba este territorio, que era Morro y Mezquetilla, un alfarero, porque ellos nos traen una nueva tecnología vinculada con el urbanismo, el aceite, el vino, el hierro, la alfarería, etc. Y terminamos con el mundo de la muerte. Es una cultura que le decimos la silenciosa porque hemos ido adoptando mucho de ello sin saber de dónde procede. Por ejemplo, cada vez que nos ponemos una medalla vinculada al Sagrado Corazón, a la Virgen del Carmen, lo hacemos lo mismo que ellos cuando se ponían sus medallas de protección y vínculo a sus dioses. La perfecta conexión lograda entre el material arqueológico expuesto y la panelería informativa que lo acompaña tiene un ejemplo muy ilustrativo en salas como la dedicada al mundo iberopúnico. Aquí estamos en la sala iberopúnica y aquí se desarrollan distintos expositores y vitrinas asociados a ese mundo, donde el mundo indígena se va con el tiempo denominando púnico. Son distintas ya generaciones de fenicios que ya son más malagueños que tirios, y el mundo ibérico, ese mundo ibérico que viene de la ascendencia tartésica y que ya a partir del siglo VI se va a conocer por la historiografía clásica como ibérico. En este panel que tenemos, en esta vitrina que tengo aquí a mi lado, es una de las vitrinas más excepcionales donde se reproduce un enterramiento característico del mundo ibérico, donde el ajuar se asocia a esos héroes, a esos príncipes guerreros que adoptan la guerra como un medio ya de producción. El estudio de la presencia romana también tiene hueco en este museo, con ejemplos como la villa romana Amare de Benagalbón. Estamos en la sala iberopúnica romana y aquí tenemos las dos últimas vitrinas vinculadas especialmente al gran producto romano, la ánfora. El ánfora que servirá para almacenar y transportar la economía de la Bética vinculada al aceite, al vino o a las salazones. Esta prosperidad económica se va a trasladar a esas villas romanas de explotación tanto rústica
como marítima. El mejor ejemplo se asocian en esta vitrina en la que se reproduce y se reconstruye la villa romana Amari, villas Amares que explotaban las Arazones y el Garo, donde vemos esa cultura, la esencia de la cultura romana, el buen vivir, la vasija de mayor calidad, los grandes programas de mosaico, donde por ejemplo en una de las salas pues, se ve al mosaico de Zeus o Sátiro y Antíope, el ajuar de cristal, la vajilla de cristal, la reproducción del dios Baco, en pinturas murales, todos sus elementos elementos vinculados al mundo doméstico, a sus alfileres, etcétera, etcétera. La cultura romana es la cultura del ocio, del buen vivir, y esta es la mejor forma de verlo y reconocerlo, en esta vitrina que llamamos la Villa Romana de Benagalbón. En la propuesta museística planteada en el Museo de la Ciudad de Vélez Málaga, como nos explicó Emilio Martín, se reservó un espacio destacado para homenajear a los 8 siglos de presencia islámica en la Axarquía. Aquí hacemos un homenaje a la cultura andalusí que durante 8 siglos estuvo en la Axarquía, y vemos detrás mía pues, un panel donde reconstruimos lo que pudo haber sido la ciudad de Bali en el siglo XV, con una maqueta para reconocer en 3D ese espacio, ese territorio, donde la dificultad orográfica era el determinante debido a la importancia que tenía la defensa de las ciudades. Es un sustento, o sea, la ciudad de Andalusí es como el mundo romano, una cultura vinculada al mundo urbano y al mundo rural. Mientras que la villa romana era elemento singular, aquí adquiere la gran importancia las alquerías. Pero las primeras ciudades de Andalucía son la de Emiliana de San Yala, que la vemos perfectamente en esta vitrina que tenemos, en la primera vitrina que se ven. Y terminamos nuestro recorrido pues viendo la época almohade y nazarí, donde se produce el encastillamiento, los grandes castillos, grandes defensas de la Axarquía, sin olvidar la importancia y la relevancia que tiene la palabra de Dios en la cultura andalusí, donde veremos el Corán de Kuta, las monedas singulares de los 10 emirales, califales y nazaríes. Y bueno, yo creo que de una forma muy sencilla hemos podido representar la esencia de la cultura andalusí en la Axarquía. Este paseo cronológico por la historia de Vélez Málaga y su comarca también nos permite detenernos en otras etapas históricas. Se asocia al momento en que los reyes católicos conquista Vélez Málaga y a su vez la Axarquía, se incorpora al reino de Castilla y León. Y bueno, todos los elementos que vemos aquí es como esa sociedad se va a diversificar entre el poblamiento castellano y el tradicional mudéjar, que será después denominado como morisco. La esencia de esta nueva sociedad está en los libros de repartimiento, cómo se reparte las tierras, las ciudades que se van reformando en crear templos donde estaba una mezquita, las creaciones de plazas como las ágoras romanas y griegas. El mundo europeo es un mundo de la plaza pública, y después el conflicto morisco. Todo esto lo estamos viendo en esta vitrina que tengo a mi espalda, donde vemos todos esos libros históricos asociados a ese momento tan esencial. Y terminamos con el tema de la orfebrería religiosa que traen los reyes católicos cuando se toma Vélez Málaga. Al tomar los reyes católicos el sur, el Reino de Granada, la costa se vincula y se asocia a una frontera que se va a llenar desde punta a punta de la costa de Málaga con torres y castillos. Y ahí le dedicamos un especial momento a ver y a diferenciar cuáles son las torres, cuáles son los castillos y a qué época pertenecen. Antes de concluir la visita al Múbel, el visitante tendrá aún ocasión de abordar el conocimiento de otras etapas de la historia local de Vélez Málaga y de la comarca de la Axarquía. Estamos en la última sala, la 6, que se vincula a la Ilustración, a la Sociedad Económica Amigo del País, a los Galvez y un homenaje a la Trinidad Mediterránea, que ha sido el soporte económico de la familia de la Axarquía hasta el siglo XX. Especial mención significa tener aquí a los Galvez y Gallardo, esa familia de hombres vinculados a la corona de Carlos III, y donde vemos justamente todas las importancias documentales de esa época. Hasta aquí la escapada cultural que hoy les hemos propuesto al Museo de la Ciudad de Vélez Málaga.
Un recinto expositivo joven, con poco tiempo de vida, pero al que, gracias a la riqueza de su contenido y de la comarca en la que se encuentra, no es arriesgado aventurarle un largo futuro. Cerramos ya este capítulo semanal de Huellas de la historia de Estepona. En el siguiente nos alejaremos del núcleo urbano para desgranar la historia de las torres almenaras que jalonan el litoral esteponero. De ellas, 2 son de origen islámico, mientras que las 5 restantes se levantaron en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se vio necesario implantar un sistema defensivo que protegiera a la población que comenzaba a repoblar la zona. Un uso el de protección y por extensión de vigilancia del litoral que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. De todo ello hablaremos en el próximo programa de Huellas de la historia de Estepona.